Bienvenidos a un nuevo episodio de El Chismecito Jugoso. Estoy aquí, su gurú de los entresijos de la farándula, lista para desentrañar los secretos más oscuros, y a veces absurdos, del mundo del espectáculo. Y hoy prepárense porque vamos a subir la apuesta. Olvídense de los rumores tibios, de los chismorreos a medias. Hoy nos sumergimos en un tsunami de especulaciones. Como ya sabrán por el título, hoy vamos a diseccionar, analizar, pulverizar y volver a armar el rumor que ha puesto patas arriba la internet. Kerem Bürsin marcó el número de Hande Erçel y, la tragedia, ella no contestó. ¡Ay, Dios mío, agárrense de sus pelucas que esto se pone feo! ¿Significa esto el fin del mundo tal y como lo conocemos? ¿Acaso presenciamos el apocalipsis amoroso? ¿O es simplemente que Hande estaba haciendo yoga y no escuchó el timbre? Amigos, amigas, abróchense los cinturones que despegamos hacia el territorio de la incertidumbre. Pero antes de que la histeria colectiva nos consuma, permítanme recordarles lo esencial: si este canal es su refugio para escapar de la monotonía, si les gusta saborear los chismes con la misma intensidad con la que disfrutan de un buen café, si quieren ser los primeros en enterarse de los últimos gritos de la moda y los cotilleos más jugosos del mundo del espectáculo turco y latino, suscríbanse ya. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suelte una bomba informativa como esta. Y ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el caos. Ok. Respiren profundo porque vamos a desmenuzar esta bomba atómica con la precisión de un cirujano. La información que ha incendiado las redes sociales es aparentemente irrefutable. Kerem Bürsin, el mismísimo Serkan Bolat que nos robó el aliento, habría intentado establecer contacto con Hande Erçel, la inigualable Eda Yildiz, a través de una simple y al parecer infructuosa llamada telefónica. ¿Pero por qué? ¿Qué se esconde detrás de esta aparente indiferencia? Como sabuesos del corazón, como expertos en el arte de leer entre líneas, debemos analizar la situación desde todos los ángulos posibles. Comencemos por el principio, por el génesis de esta historia de amor que, como muchas otras, terminó de forma abrupta. Kerem y Hande, para los que viven en una cueva y no están al tanto, fueron la pareja estrella de la televisión turca. Su romance, que nació y creció en el set de Sen Kalkam, Love is in the Air, trascendió la pantalla para convertirse en un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de corazones en todo el mundo. Su química era innegable, su complicidad palpable, sus muestras de afecto públicas eran el combustible de nuestra esperanza romántica. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, la prueba de que los sueños sí se hacen realidad. Pero como suele suceder en la meca del cine y en los sets de grabación de Estambul, el amor no siempre es eterno. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados, dejando a una legión de fans desconsolados y con la fe en el amor hecha trizas. El drama. Desde su separación, ambos han adoptado una postura discreta en lo que respecta a su vida personal. Han sido cautelosos, evitando hablar directamente el uno del otro en entrevistas. Sin embargo, los rumores sobre una posible reconciliación nunca han desaparecido por completo. Cada foto, cada comentario, cada coincidencia fortuita, se interpreta como una señal de que la llama del amor aún arde entre ellos. Y es que, seamos honestos, la conexión entre Kerem y Hande era innegable. Era tangible, casi mágica. Volvamos ahora al quid de la cuestión: ¿por qué Hande no contestó la llamada de Kerem? Aquí es donde nos adentramos en el peligroso territorio de las especulaciones y las teorías conspirativas. Vamos a examinar las posibles razones, desde las más plausibles hasta las más descabelladas. La primera y más lógica explicación es que Hande simplemente estaba ocupada. Sí, así de sencillo. Quizás estaba en una reunión importante filmando una escena crucial, viajando por el mundo, o simplemente disfrutando de un momento de tranquilidad para sí misma. Recordemos que Hande es una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su agenda debe ser un torbellino de compromisos. No siempre podemos estar disponibles para responder al teléfono, ¿verdad? Todos hemos estado ahí. Otra explicación posible es que Hande no reconoció el número. Tal vez Kerem llamó desde un número desconocido o desde un teléfono nuevo. En ese caso, es comprensible que Hande no haya contestado, ya que podría haber pensado que era una llamada de spam o un número equivocado. ¿A quién no le ha pasado? Pero aquí es donde la trama se complica. La siguiente teoría, mucho más dramática, es que Hande no quiso contestar la llamada de Kerem. ¿Por qué? Aquí hay un abanico de posibilidades.
Tal vez todavía siente dolor por la ruptura y no desea tener ningún contacto con él. Quizás está saliendo con otra persona y no quiere generar confusiones. O tal vez simplemente necesita espacio y tiempo para sanar. Recordemos que las rupturas son dolorosas, incluso cuando son amistosas. Otra teoría aún más conspirativa es que Andy y Kerem están peleados. Tal vez tuvieron una discusión acalorada o un malentendido que no han podido resolver. En este caso, es comprensible que Andy no quiera contestar la llamada de Kerem hasta que las aguas se calmen. El silencio a veces es la mejor respuesta. Pero no todo son malas noticias. También existe la posibilidad de que Andy simplemente no haya visto la llamada. Tal vez tenía el teléfono en silencio o quizás se encontraba en un lugar sin cobertura. En este caso, es posible que Andy le devuelva la llamada a Kerem más tarde. La esperanza es lo último que se pierde. Ahora bien, otra teoría que ha estado circulando en las redes sociales es que todo esto es una estrategia de marketing. Sí, lo han oído bien. Algunos fans creen que tanto Kerem como Andy están utilizando este rumor para generar expectación y mantener su nombre en el candelero. Recordemos que ambos están trabajando en nuevos proyectos, y una buena dosis de drama nunca viene mal para promocionarlos. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo todo es posible. El show debe continuar. Pero volvamos al punto central. ¿Por qué creo yo que Andy no contestó la llamada de Kerem? Si tuviera que apostar, diría que simplemente estaba ocupada. Creo que es la explicación más lógica y la menos dramática. No creo que Andy y Kerem estén peleados, ni creo que estén utilizando esto como una estrategia de marketing. Simplemente creo que Andy es una mujer ocupada con una agenda apretada. Occam estaría orgulloso. Ahora bien, eso no significa que descarte la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Como dije antes, la química entre Kerem y Andy era innegable, y creo que muchos fans, incluyéndome a mí, aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero por ahora, creo que debemos ser respetuosos con su privacidad y dejar que cada uno siga su camino. Y hablando de seguir su camino, ambos han estado bastante ocupados. Andy ha estado trabajando en nuevos proyectos televisivos y publicitarios, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Y Kerem, por su parte, ha estado explorando nuevas facetas de su carrera, tanto como actor como productor. Ambos están enfocados en su crecimiento profesional, y eso es algo que debemos admirar. Aplausos para ellos. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Por qué creen que Andy no contestó la llamada de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Compartan su sabiduría conmigo. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del drama Kerem-Andy. Como vimos, hay muchas posibles explicaciones para el hecho de que Andy no contestara la llamada, desde la más simple hasta la más conspirativa. Pero al final del día, lo importante es recordar que no sabemos lo que realmente está pasando detrás de cámaras, y que debemos ser respetuosos con la privacidad de ambos. La discreción es la mejor virtud. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y si les gustó el vídeo, déjenme un like, que eso me ayuda un montón. Un like es un abrazo virtual. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse para no perderse ningún chisme jugoso. Hasta la próxima, amantes del drama. Y recuerden, vivan el drama, pero desde la comodidad de sus sofás. Y con palomitas, por favor.